Sí, buenos días, hermanos. Estamos acá en la Iglesia de Cristo de la Nueva Jerusalén. Vamos a iniciar el culto de oración. Este tema es muy importante para todos nosotros, porque nosotros, todos los que estamos aquí y todos los que están en Cristo, tenemos este problema. Dice la guerra espiritual. Nosotros sabemos, como dice la palabra de Dios, que no tenemos guerra contra humanos, sino que realmente tenemos contra malignos y autoridades del mundo invisible. Entonces vamos a leer ahí en su Biblia, en Efesios 6, 2 y 13. Efesios, capítulo 6, versículos 2 y 13. Ahí nos va a decir la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Santísimo Dios, Santísimo Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, poderoso Rey, porque tú nos das la fuerza, tú nos das sabiduría y entendimiento, Señor, en tu palabra. Que nos dé la fuerza, el aliento para seguir en tu camino, porque esta guerra no es contra humanos, Señor. Esta guerra es con lo invisible, Señor, contra potestades de las tinieblas, Santo Dios. Te damos gracias que nos dé la fortaleza para que podamos hacer la voluntad tuya, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, Padre. Amén. Entonces dice Efesios 6, 12 y 13. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces aquí nosotros nos estamos enfocando de que dice la palabra de Dios que nosotros no luchamos contra seres humanos, que nosotros no luchamos contra personas que tienen carne y hueso, sino que dice la palabra de Dios, sino que contra gobernadores, dice la palabra de Dios, malignos y autoridades del mundo invisible. Entonces, ¿qué nos está hablando aquí la palabra de Dios? Que realmente es el diablo que tiene todas sus legiones de ángeles contra nosotros, contra el pueblo de Dios, porque realmente ellos buscan al pueblo de Dios, no buscan a las personas que no están con Cristo, porque esos están con ellos. Entonces eso tenemos nosotros que tomar muy en cuenta en la palabra de Dios. Dice el 13, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Entonces nosotros tenemos, dice la palabra de Dios, que tomar todas las piezas de la armadura, que es la fe que tenemos en Dios, para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Entonces sabemos que nosotros en todos los momentos que estamos en nuestras vidas, tenemos problemas por todo donde salgamos. Digamos, en nuestro trabajo, en la calle donde vamos a tener siempre la acechanza del enemigo que va a estar contra nosotros, porque nosotros somos pueblo de Dios. Eso tenemos que estar bien claro. Cada persona que está allá realmente con el Señor y está perseverando, somos perseguidos por esas legiones de ángeles malignos, que son de Satanás. Entonces dice la palabra de Dios, así después de la batalla todavía seguirán de pies firmes. Entonces nosotros tenemos una batalla fuerte contra esas legiones de ángeles malignas. Y nosotros tenemos que estar firmes y fuertes, dice la palabra de Dios. Porque si nosotros no perseveramos en su palabra, realmente no vamos a poder estar firmes. ¿Por qué? Porque vamos a hacer realmente lo que ellos quieren que hagamos. Y eso no es la voluntad de Dios. Dice el 14, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener mucha firmeza en que realmente somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios y vamos a hacer según la voluntad de Dios, estar firme en la palabra y saber que Jesucristo es nuestro Dios y saber que Jesucristo nos va a defender a nosotros. Pero si perseveramos en su palabra,
Pero si nosotros caemos en cualquier tentación, Dios se va a apartar de nosotros. Eso tenemos por seguro. Dice el 15, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia al fin de estar completamente preparados. Entonces nosotros tenemos que estar firmes, tenemos que estar preparados, que vamos a ser atacados en cualquier momento. Nuestro matrimonio, nuestra vida espiritual, vamos a ser atacados por el maligno. Y eso dice la palabra de Dios, tenemos que estar firmes. Dice el 16, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque nosotros, dice el Señor, dice la palabra de Dios, que las flechas van a estar encendidas, porque el diablo nos va a querer atrapar a cada uno de nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Caer en oración, pedirle a Dios que nos ayude, porque es el único refugio que tenemos. Dice el 17, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y si nosotros realmente, aquí Pablo nos está diciendo que nosotros somos como un soldado, que tenemos un casco, que tenemos realmente la protección necesaria, la armadura, para poder retener cualquier acechanza del enemigo, que son flechas que da el diablo para nosotros los cristianos. Entonces dice el 18, oren en espíritu en todo momento y en toda ocasión, mantengan alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas las partes. Entonces nosotros nos manda a decir la palabra de Dios que tenemos que orar por todos los creyentes, porque realmente todo el mundo está pasando dificultad. Entonces así tiene que ser según la voluntad de Dios. Tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios que nos dé firmeza, que nos dé la capacidad de poder entender, porque a veces las personas no entienden de que eso es lo que Dios nos manda a hacer. Aquí pueden buscar en 1 de Juan 3:8, 1 de Juan 3:8. Dice la palabra de Dios, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, oiga que esto es bien clave. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. Eso es importante que nosotros tengamos, porque eso está en 1 de Juan 3:8. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, y el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Entonces el que sigue pecando, el que hace las cosas malas, dice que son hijos del diablo. Eso dice la palabra de Dios. Entonces no nos podemos engañar y decir, no, yo soy hijo de Dios y estoy haciendo las cosas malas. Entonces tenemos que ser bien claros en las cosas de Dios y entender que son palabras bien claras. No son palabras que no conocemos y podemos entender. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Y entonces los hijos de Dios no pueden seguir pecando, dice la palabra de Dios. Entonces los que pecan son los hijos del diablo. Eso dice la palabra de Dios. Y dice el 10, por lo tanto podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Entonces esto es un punto clave que tenemos que entender, que si nosotros no amamos a los creyentes, entonces no somos hijos de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en lo que hacemos, hermano. Dice en Efesios 6, 10 y 11. Efesios 6, 10 y 11. Una palabra final: sean fuertes en el Señor y su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra toda la estrategia del diablo. Entonces tenemos que estar nosotros bien conscientes de que nosotros estamos atravesando situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque nosotros somos
el eje principal para el diablo. Porque si nosotros seguimos perseverando en su palabra, en la palabra del Señor, Él siempre nos va a dar problemas. Él siempre va a estar de nosotros, va a estar atrás de nosotros para que nosotros caigamos. Pero si nosotros estamos firmes en la palabra de Dios, no vamos a caer. Porque vamos a orar, vamos a pedirle a Dios por todos los creyentes, y así nosotros vamos a perseverar en su palabra. Y nosotros vamos a ser vencedores con Cristo Jesús. Dice en Santiago 4:7, Santiago 4:7. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que tenemos que humillarnos a Dios. Tenemos que humillarnos y resistirnos para que realmente el diablo huya de nosotros. Porque realmente si nosotros no nos humillamos a Dios, no le pedimos perdón, Señor, perdónanos por nuestros pecados, perdónanos porque lo que estamos haciendo no es correcto, entonces Él realmente va a tener su gran misericordia y nos va a perdonar nuestros pecados, y realmente va a huir, ¿quién? Dice la palabra de Dios, va a huir el diablo de todos nosotros. ¿Por qué? Porque realmente va a ver que nosotros estamos firmes en su palabra. Dice el 8, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Oye, qué importante es. Si nosotros nos acercamos a Dios, Dios se va a acercar a ustedes. Lávense las manos pecadoras, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida. Porque aquí nos dice que nuestra lealtad está dividida. ¿Por qué? Porque dice entre Dios y el mundo. Porque realmente si nosotros creemos en Dios, tenemos que solamente vivir para Dios, no para el mundo. Entonces nuestra lealtad tiene que ser solamente para ese Dios que está en los cielos, el creador del universo, el único que nos da la fuerza, que nos da la vida, el creador de todo lo que existe. Dice el 9, derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. ¿Por qué nos dice aquí este versículo que nosotros tenemos que haya lamento, profundo dolor? Porque realmente cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, tenemos que decirle a Dios, Señor, perdónanos de corazón. Tenemos que hacerlo con lágrimas, para que Dios entienda que nosotros estamos arrepentidos de nuestros pecados. Y entonces así nuestro Señor nos va a perdonar a cada uno de nosotros. Y dice el 10, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Entonces si nosotros nos humillamos, entonces el Señor dice que nos va a levantar a cada uno de nosotros con honor. Entonces nosotros vamos a ser levantados, como dice la palabra de Dios, porque Él va a escuchar nuestra oración y Él nos va a fortalecer y a dar la fuerza necesaria que nosotros necesitamos de Dios. Es el único que nos puede levantar de toda angustia que tengamos. Dice en Juan 8:44, Juan 8:44, pues ustedes son hijos de su padre, dice el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace, las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad. Entonces sabemos que el que hace las cosas malas, dice aquí, es Jesús hablando de que nosotros somos hijos del diablo. ¿Por qué? Porque hacemos la maldad. Pero si hacemos las cosas buenas, somos hijos de Dios. Y entonces dice, Él es asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad. Entonces si nosotros odiamos la verdad, somos hijos del diablo. Hay que ser realista, hermano, porque en Él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, dice la palabra de Dios, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Entonces tenemos que entender que realmente si nosotros somos mentirosos, si hacemos las cosas malas, nuestro padre no es Dios. Nuestro padre va a ser el diablo. Entonces somos hijos de Satanás.
Entonces, si queremos ser hijos de Dios, tenemos que hacer lo bueno ante Él. Tenemos que orar, tenemos que perseverar, tenemos que orar por todos nuestros hermanos, realmente, y tener misericordia por ellos. Dice el 45, por eso es natural que no me crean, porque les digo la verdad, dice Jesús. ¿Y quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, porque entonces no me creen, dice el Señor. Porque realmente si Jesucristo le está diciendo la verdad, ellos realmente no entienden por qué las cosas están sucediendo. Entonces el Señor le está reclamando. Por eso dice, es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si le digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Dice el Señor. Entonces tenemos que coger lo más importante que el Señor nos está dando, nos está explicando. Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto la palabra de Dios, pero ustedes no lo escuchan, dice el Señor. Entonces aquí el Señor lo está acusando a los fariseos, a los seduceos, que no conocen la palabra de Dios, porque no pertenecen a Dios, dice. Entonces es importante, hermano, que nosotros tengamos en nuestra mente hacer lo bueno, porque el que hace lo bueno es hijo de Dios, y el que hace lo malo es hijo del diablo, dice la palabra de Dios. Aquí vamos a leer en Lucas 4, 40 y 41. Lucas 4, 40 y 41. Dice, esa tarde al ponerse el sol, la gente de toda la aldea llevó ante Jesús a sus parientes enfermos, cualquiera que fuera la enfermedad, el toque de su mano, oiga qué importante, el toque de su mano lo sanaba a todo. Muchos estaban poseídos por demonios, los cuales salieron a su orden gritando, eres el Hijo de Dios. Pero como ellos sabían que Él era el Mesías, le reprendió y no lo dejó hablar. Entonces el Señor con su poder reprendió a los demonios y no lo dejó hablar para que la gente no escuchara realmente lo que decía los demonios que estaban en los cuerpos humanos. Dice en 1 de Pedro 5:8, 1 de Pedro 5:8, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces si nosotros, aquí nos está diciendo la palabra de Dios que nos tenemos que cuidar, que estemos alerta de día y de noche, para que el diablo no nos pueda hacer daño, porque él anda como un león rugiente para podernos atrapar a nosotros. Y dice el 9, manténgase firme contra él y sean fuertes en su fe. Recuerde que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Entonces sabemos nosotros que todos los creyentes, todos los que creemos en Jesucristo, pasamos por lo mismo. Entonces nos manda a decir aquí el apóstol Pablo que tenemos que orar por todo, para que nos dé fortaleza, para que seamos hijos de Dios, para que seamos hijos del gran Dios poderoso que está en los cielos. Dice el 10, en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará. Entonces tenemos esta gran esperanza y los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Entonces el Señor nos está diciendo que si nosotros realmente buscamos a Dios, buscamos con ese amor profundo, realmente Él nos va a restaurar, nos va a sostener y nos va a fortalecer y nos va a dar firmeza sobre un fundamento sólido que es en Cristo Jesús. Eso dice la palabra de Dios. Dice el hombre,
A Él sea todo el poder para siempre. Amén. En 1 Tesalonicenses 3:5. 1 Tesalonicenses 3:5. Por esta razón, cuando ya no puede más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador le hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Entonces aquí lo que está diciendo Pablo, que él tenía temor de que realmente el pueblo de Dios cayera en las manos del diablo. Y entonces él estaba bien, realmente triste. Por eso envió a Timoteo para que fortaleciera a su pueblo. Pero ahora Timoteo se acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerda nuestra visita con alegría y que desea vernos tanto como nosotros deseamos verlo a ustedes. Entonces aquí realmente se está fortaleciendo el pueblo de Dios. ¿De qué manera? Porque Pablo realmente buscaba la manera que su pueblo estuviera firme en la palabra de Dios y que no cayera en las manos del enemigo. Entonces él siempre oraba y siempre mandaba a Timoteo para que le hablara de la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimiento hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Entonces aquí Pablo demuestra que él es celoso en la palabra de Dios, que él quiere que nosotros estemos firmes cada día en la palabra de Dios. Nos reaviva saber que están firmes en el Señor. En Mateo 13, 19 y 38, Mateo 13, 19 y 38, dice la palabra de Dios. Esto es importante que lo lean, busquen su Biblia, porque aquí se habla de la semilla, de lo que realmente nosotros somos oidores y hacedores de la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, versículos 19 y 38. Dice la palabra del Señor: las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Ahora el 20. La semilla sobre la tierra rocosa representa a los que oyen el mensaje, de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios y caen. Entonces ahí tenemos que entender realmente la palabra de Dios. Y dice el 22, la semilla que cayeron entre los espinos representa a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas. Así que no se puede ningún fruto, no se produce ningún fruto. Y dice el 23, ahora dice, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que en verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30 y 60, hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí la palabra del Señor? Que realmente el que sí entiende la palabra del Señor, donde cae la buena semilla, es la persona que persevera en su palabra. Es la persona que realmente sigue los mandamientos de Dios. Eso nos dice la palabra de Dios. Dice el 38, en el campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino.
La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. Y el enemigo es el que sembró la maleza entre el trigo, es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Tal como sea la maleza, se quema en el fuego y así será el fin del mundo. Entonces aquí nos está diciendo cómo realmente nosotros tenemos que estar nuestra semilla en tierra firme para que la palabra de Dios quede en nuestro corazón y que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios y que seamos hijos de Dios. Dice el 41, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo, y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oído para oír, que escuche y entienda, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender que realmente la palabra de Dios es para que realmente practiquemos y perseveremos su palabra. Porque eso quiere el Señor que hagamos cada uno de nosotros. Dice Apocalipsis 12:10, hermano. Apocalipsis 12:10. Dice la palabra de Dios. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la sanación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios, día y noche ha sido lanzado en la tierra. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de Satanás, que fue lanzado de los cielos a la tierra, al Seol, al infierno. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. No amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por lo tanto, aléjense, oh cielos, y alégrense ustedes, los que viven en los cielos. Pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces aquí nos está hablando el Señor, aquí nos habla la palabra de Dios, que realmente cuando fue una guerra espiritual allá en los cielos con el arcángel Gabriel y Satanás, entonces ellos fueron expulsados del cielo y cayeron sobre la tierra y están en el infierno todos los que son seguidores del diablo. Entonces nosotros tenemos que realmente buscar siempre la palabra de Dios y hacer la voluntad de nuestro Señor, porque esta guerra, como dice el Señor, no es contra carne y hueso, sino contra gobernadores y malignos y autoridades del mundo invisible. Tenemos que tener mucho cuidado, mi hermano. Vamos a hacer una oración y algunas peticiones. Santísimo Dios, Santísimo Padre, te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros siempre, Señor. Gracias porque tú nos das fuerza, nos das sabiduría, nos das entendimiento para hacer lo bueno, Señor. Te pedimos que nos dé fortaleza para siempre seguir en tu camino, Señor, y hacer lo bueno, porque si hacemos lo bueno somos hijos tuyos, Señor. Somos hijos tuyos. Gracias te damos, Santo Dios. Siempre te pongo en oración, Padre Santo. Te pongo en oración a Gine, a Melvin, a Joseito, a Yeco, a Yashua, a mi esposa Marisa, Señor. Te pido siempre en oración a Norma, Santo Dios, que la levante, que nos levante a todos, Señor, porque dice tu palabra que tenemos que orar por todos los creyentes en ti, Señor. Tenemos que estar firmes y orar por todos ellos, Santo Dios. Te pedimos en oración por nuestra familia, por toda nuestra familia, tanto de mi esposa como la mía, Señor. Que tú nos bendiga, nos cuide, nos levante,
y que podamos hacer tu voluntad divina, Señor. Gracias te damos, Señor. Te pedimos siempre por los niños que tienen cáncer, por los enfermos, Santo Dios, que tú lo levantes a cada uno de ellos, Señor. Que bendiga este hogar, Santo Padre. Que este hogar siempre sea hogar tuyo, Santo Dios. Que sean hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor, y te pedimos por todos los hogares cristianos, Santo Dios. Que los bendiga, Santo Dios. Y los no cristianos, y que te busquen, Santo Dios, para que entiendan que tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Padre que está en los cielos, Padre Santo. Gracias, Santo Dios. Gracias, poderoso Rey. Gracias por todo, y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, Padre. Amén. Gracias, mi hermano, que Dios me lo bendiga. Siempre lo invito a la iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén, hermano. Que Dios me lo bendiga. Gracias.